El agua hirviente en puchero suelta un ánima que sube a disolverse en la nube que luego será aguacero. Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio. Bueno, y aquí tenemos en la mesa libros que parten de preguntas. ¿Cómo estás, Ileana? ¿Cómo estás, Mirta? ¿Cómo fue que armaron y cómo partieron de preguntas? ¿Y esas preguntas, ustedes creen que se las formulan los chicos? Estamos seguras de que se las formulan los chicos. Nosotros en Yamiqué, en la editorial, empezamos, yo soy bióloga y Carla Paredes, la otra directora, es física, y siempre contamos que cuando alguien tiene un científico en la familia, cada vez que vas a una reunión o a un cumpleaños, dicen, ay, ¿qué le teníamos que preguntar a Ileana? Los chicos siempre tienen preguntas, y fuimos recolectando esas preguntas y fuimos armando primero nuestro primer libro en base a esas preguntas, y después cada vez surgieron otras, y ya después teníamos nuestras propias preguntas, pero siempre poniéndonos en la cabeza del chico y preguntándonos qué es lo que ellos se preguntan. Los primeros libros de ustedes se llamaban ¿Por qué? Preguntas que ponen los pelos de punta, que pensaban primero que eran libros de autoayuda por el título, pero son libros sobre física de la vida cotidiana. Y ahí nosotros vamos reconstruyendo el camino que se hace en el conocimiento científico. Nos causa gracia porque uno tiene una pregunta, está la respuesta a esa pregunta, y muchas veces te dicen, ay, cuando terminé de leer esa página se me ocurrió una pregunta y di vuelta a la página y justo estaba esa pregunta. Bueno, no es casualidad. Me encontré con mi propia pregunta. Claro, no, está pensado de esa manera, tratamos de imaginar la pregunta que sigue. ¿Y cuál es la pregunta que despertó más curiosidad, o sea, el libro? En realidad tenemos diferentes libros con diferentes tipos de preguntas. Lo que nosotros tratamos de hacer es poner las preguntas que se hacen los chicos. Por ejemplo, un chico no te va a preguntar qué consecuencias tiene que el eje de la Tierra esté inclinado. Te va a preguntar por qué hace calor en verano. Y te está preguntando lo mismo y le tenés que explicar lo mismo. Pero nosotros introducimos ese tipo de preguntas: por qué abrigan los suéteres, por qué no se ve con la luz apagada. ¿Y dan las respuestas? Damos las respuestas de una manera que se puede entender, y siempre dando lugar a una nueva pregunta. Si un chico te hace una pregunta y vos le explicas algo y no te pregunta más, no entendió. Seguro que no entendió, porque cuando uno entiende algo enseguida le surgen nuevas preguntas relacionadas. Entonces tratamos como de reproducir en los libros esa charla íntima que tiene uno explicando un tema. Y bueno, creemos que de alguna manera lo logramos. Hay preguntas científicas, también hay preguntas poéticas. ¿Las flores son los moños de las plantas? ¿Cómo miran los ojos si no tienen ojos? ¿Los perros dicen que no cuando mueven la cola? ¿Se marchitan las flores dibujadas? ¿Por qué no enseñan a sacar miel del sol a los helicópteros? ¿Dónde deja la luna llena su saco nocturno de harina? ¿Es este mismo el sol de ayer o es otro el fuego de su fuego? ¿De qué ríe la sandía cuando le están asesinando? ¿Cómo se llama una flor que vuela de pájaro en pájaro? Bueno, preguntas poéticas, claro, de Laura de Betach y de Pablo Neruda. Seguimos nosotros con las otras preguntas que seguramente traen a su vez otras preguntas que hacen que los chicos, cuando terminan de leer un libro, se queden con otras. Pero ustedes también hicieron una colección que se llama Los Filósofos. Sí, Los Filósofos se llama la colección, y en realidad surgió después de un viaje que yo hice a Alemania, invitada por la Feria de Frankfurt. Conocí los libros de una autora alemana que se llama Antje Damm, y me gustaron mucho, y me pareció que también tenían un lugar en Yamiqué, porque la filosofía tiene mucho en común con la ciencia.
tanto la curiosidad, el asombro. La indagación. Claro, son los motores, las preguntas son los motores del conocimiento. La diferencia que hay por ahí entre la ciencia y la filosofía es que en ciencia las respuestas que se conocen, porque hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta, más o menos andan por el mismo lugar. Si alguien te tiene que explicar por qué el cielo se ve azul o por qué no se ve con la luz apagada, más o menos te explicará lo mismo, con un poco más de jerga, un poco menos de jerga, pero la respuesta anda siempre por el mismo lugar. En la filosofía, en cambio, puede haber muchísimas respuestas muy diferentes a la misma pregunta. Y una palabra como nada, por ejemplo, puede disparar para diversos lugares. Para diversos lugares, nos podemos preguntar desde la ciencia si no hay nada en un vaso vacío, o si, por ejemplo, en este libro tenemos acercamientos, o sea, acá no se ve nada y si te acercas con un microscopio ves un insecto, una bacteria, digamos, diferentes cosas, se puede pensar en nada, a dónde vamos después, si después de la muerte viene la nada, muchísimas preguntas. Eso tenemos en la serie Los Filosos, y este año tenemos una nueva serie que se llama Abre, Mira, Piensa, y el primer título, que es Mundo Cruel, de la filósofa inglesa Ellen Duty, es una apuesta totalmente distinta, porque acá, por ejemplo, tenés diferentes escenas, el primer libro, sobre la crueldad. Y entonces tenés un montón de preguntas relacionadas con esa escena y que desafían incluso las respuestas que dan. Por ejemplo, muestran un perro enorme dentro de un departamento y los dueños que se van y le dicen portate bien. Y entonces te pregunta, ¿qué es portarse bien cuando uno habla de un perro? Y te pregunta también, ¿te parece...? Depende de cada dueño. Claro, bueno, y te pregunta, ¿te parece que Arnoldo, que es el perro, es feliz? Bueno, probablemente muchos respondan que no. La siguiente pregunta es, ¿y si te contaran que los dueños anteriores lo abandonaron, pensarías lo mismo? Entonces la pregunta y la repregunta sobre lo mismo es un ejercicio muy interesante. Claro, ahí ese sería el caso de preguntas para pensar qué harías, o cómo sostenés una determinada actitud. Sí, y es muy interesante porque Ellen hace muchos talleres con chicos y muchas veces les pide que ellos piensen algo con estas escenas que les muestra, que piensen algo y que no lo comenten, y después de todo el intercambio les pregunta si siguen pensando lo mismo, porque muchas veces escuchando a los demás uno cambia sus respuestas. Ileana, ustedes empezaron muy de a poquito, es una editorial que en la Argentina tiene un desarrollo impresionante y también ustedes llevan muchos libros al exterior. Contanos muy brevemente si tienen algún registro de la devolución de los chicos, de cómo los reciben. Sí, nos llegan muchísimos mails y a través de las redes sociales tenemos muchos mensajes. La verdad que es muy lindo porque nosotros los libros los pensamos no para la escuela, o sea, no como para la tarea escolar, sino como un complemento de la escuela. Pero sí para la biblioteca. Sí, para la biblioteca, por supuesto, y muy para una lectura compartida, muy para una lectura en familia. Y entonces nos llegan mails de familias contando que los leyeron juntos y que les disparó averiguar otras cosas, porque rescatamos mucho eso, rescatamos el valor de la pregunta por sobre la respuesta. Se lo decimos mucho a las maestras son nuestras principales lectoras, algo que ignorábamos, ahora ya lo tenemos comprobado. Y siempre les decimos eso, que se relajen, que no tengan miedo al caos en el aula, porque generan estos libros, generan preguntas, bullicio. Los chicos, antes escuchaba esto de que se hablaba de la desfachatez. Yo creo que pasa mucho por la falta de prejuicios, que por suerte los chicos no tienen estos prejuicios que tiene el adulto a preguntar. El adulto siempre tiene que hacer una pregunta interesante o mostrar que sabe la respuesta. Los chicos no tienen esa inhibición y ese problema y se animan a preguntar, y eso es lo mejor que puede pasar. Gracias, Ileana. Nosotros seguimos enseguida con las preguntas en los talleres de filosofía. A menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera
satisfacció.